Gracias por continuar con nosotros. Somos Hechos AM, estamos en el viernes 21 de mayo de 2021. En el espacio de la entrevista, como les anunciábamos cuando comenzábamos este programa, les decíamos que vamos a conversar hoy con Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN. En la Asamblea Legislativa se siguen tomando decisiones, algunas en medio de una controversia, otras en medio de debates que son muy cortos en ese órgano de Estado y otras decisiones que pues no dejan y no escapan a la opinión pública. Vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar de qué está pasando a nivel interno en el FMLN. Vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta semana crear una comisión especial que se encargará de investigar los fondos que desde la Asamblea se han otorgado a distintas organizaciones no gubernamentales. Según el partido oficialista, son 159.8 millones de dólares que legislaturas anteriores proporcionaron sin justificación. En la petición se establece que, de acuerdo al artículo 132 de la Constitución, los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar en las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como la de cualquier otra persona requerida por las mencionadas comisiones. Serán obligadas bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. La diputada Dina Argueta del FMLN reclamó que no se siguió el debido proceso para integrar dicha comisión especial, sin antes haber pasado primero por la votación, lo cual calificó de grave y pidió que se incorporara a la diputada Anabel Belloso del FMLN como parte de la comisión, aunque los miembros fueron electos, y quedó conformada de la siguiente manera. Como la presidenta fue nombrada la diputada de Nuevas Ideas Alexia Rivas, el secretario Caleb Navarro de Nuevas Ideas, el relator Amílcar Giovanni Saldaña también de Nuevas Ideas y un miembro del partido Gana y PCN. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la diputada Anabel Belloso. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la diputada Belloso está con nosotros. Anabel, un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias, Manuel, un placer. Muy buenos días a toda la audiencia. Es un gusto poder estar este viernes y compartir sobre temas de interés nacional y también del quehacer legislativo. Anabel, en estos últimos días hemos visto que Medardo González, el exsecretario general del FMLN, ha estado muy activo en redes sociales y ha estado haciendo valoraciones sobre el trabajo que están haciendo ustedes como fracción. De hecho, él cuestionaba la decisión de Marlene Funes y también de Jaime Guevara, que son diputados por el FMLN, de votar y acompañar un préstamo de 100 millones para educación. Él decía que no tienen claro para qué van esos fondos. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto a ese tema, Anabel? ¿Y cuál es la fuerza que tiene la voz de una figura como el exsecretario general del FMLN, Medardo González, en lo que hace la fracción? Bueno, en este caso debo decir que como grupo parlamentario siempre hay procesos de debate previo a las plenarias. Hoy es un poco más difícil porque las agendas no se conocen en su totalidad. ¿Verdad? Nos encontramos en el mismo día de la plenaria con muchos temas que son incorporados vía modificación de agenda y que restringen también o limitan la posibilidad de hacer un mayor debate incluso al interior de los mismos grupos parlamentarios. Eso siempre ha sido a la base. Hemos tratado de cara a las plenarias siempre tener y lograr, digamos, posiciones cohesionadas sobre diferentes temas. No quiere decir de que siempre todos hayamos estado de acuerdo, siempre ha habido una dinámica de debate. En esta vez no es la excepción. Obviamente hoy somos 4 y quizá es un poco más visible en este caso algunas de las diferencias de opinión sobre ciertos temas. Creo que cada uno de los que estamos ahí, en este caso las 3 compañeras, incluida yo y el compañero, pues somos responsables de nuestras decisiones y en este caso también de nuestras votaciones. Obviamente puede generar, así como se ha pronunciado el exsecretario, otra parte de la militancia también lo ha hecho a través de las redes sociales y hay que tener en cuenta pues que obviamente estamos en un contexto complejo y en otros momentos muchas veces quizás no todo el mundo coincidía, ¿verdad? No sé, pero hoy se refleja así. Es un tema, yo creo que debemos seguir haciendo los esfuerzos porque al final somos un grupo parlamentario, ¿verdad? Respondemos y la población votó por nosotros por nuestros perfiles obviamente, pero también bajo una bandera y por lo tanto hay que procurar siempre mantener el espíritu del debate y que ese debate en la medida de las posibilidades nos lleve a tomar posiciones
unificadas de cara a las votaciones que vamos a tener. Pero, ¿qué está ocurriendo con el FMLN? Porque ya veíamos también, días atrás, discusiones entre miembros del partido, discusiones sobre las condiciones que tiene el partido a nivel de las finanzas. Óscar Ortiz dice que el FMLN pues tenía problemas económicos ya. En este caso, Medardo González, quien fue secretario, dice, no, mire, nosotros dejamos viviendas, dejamos locales, dejamos vehículos, y hay un debate ahí respecto, digamos, al manejo de las finanzas propias del partido. Bueno, en este caso, ahí está pues toda la información en cuanto a las finanzas públicas. Hay que tener en cuenta que sí hay sin duda una situación compleja en el sentido de que después de un proceso electoral como el del 2019, donde hubo un adelanto de deuda política, el haber tenido un resultado como el que se tuvo el 3 de febrero de 2019 deja una situación compleja porque hay un endeudamiento en el sentido de que hay que devolver parte de ese adelanto de la deuda. O sea, es una situación de finanzas compleja que se ha venido solventando a lo largo del camino. Hay patrimonio del partido, hay otros que obviamente, ¿verdad? Uno quisiera que no tener que tomar decisiones complicadas. Sin embargo, creo que la militancia ha exigido que esta información sea cada vez más accesible, tener un poco más de transparencia al respecto, y eso es lo que se está procurando hacer. Yo he formado parte, la verdad que me ha tocado estar tanto en la dirección anterior como en la dirección actual, y digamos que ese proceso de transición, dado los periodos y los ciclos pues en los partidos políticos, obviamente es complicado, siempre habrá diferencias en el enfoque, en la visión de cómo llevar adelante o conducir un proyecto político sin perder la esencia, esperaría uno, porque obviamente si uno está organizado bajo un instituto político, y en este caso para nosotros un sujeto histórico de lucha por cómo nace el FMLN, es porque milita y responde a esos valores, principios, al carácter y naturaleza del partido. Y la militancia que nos confía estar en los espacios de conducción partidaria espera esa coherencia de nosotros y de nosotras y resolver los problemas cuando nos toca. Yo, aun cuando estuve en la dirección anterior, no voy a desligarme de la responsabilidad que me toca de julio del 2019 a la fecha, que ya es la dirección actual, que uno participa en el proceso de elección interna teniendo en cuenta la realidad partidaria y poniendo a disposición de la militancia y del partido tus capacidades, tus habilidades para llevar el rumbo del partido. Es decir, no es correcto desde mi punto de vista decir, lo que hoy nos pasa es totalmente responsabilidad de la dirección anterior o es responsabilidad solamente de la dirección actual. Hay una múltiple, digamos, causa alrededor de todos los fenómenos, y en el caso de los partidos no es la excepción, sobre todo cuando hay, obviamente, en el proceso, digamos, una de las formas de lucha que para nosotros es la lucha electoral, donde ha habido lecciones y mensajes de la gente. Entonces yo creo que es una combinación en los momentos complejos, como que todo, digamos, se suma, y ahí es donde a veces empiezan a haber cuestionamientos. Yo confío en nuestra militancia, en la sabiduría de la militancia, y sobre todo que son quienes desde el territorio van a permitir que nuestro proyecto siga vigente, tenga la capacidad en este nuevo contexto, porque a nadie escapa que obviamente estamos en un nuevo contexto, en la correlación política desde la formalidad. Hoy está dominado, controlada por otro actor, ¿verdad?, que incursionó en estos momentos en la vida político-partidaria del país, y que por lo tanto ante ese contexto el FMLN está obligado, estamos obligados y obligadas a hacer los ajustes necesarios para jugar el rol que la historia nos demanda hoy. Que quizás la población, obviamente, y está reflejado en los resultados, y eso no nos es ajeno, ha perdido confianza, credibilidad, pero hay mucha disposición de parte del liderazgo del partido de hacer lo que tengamos que hacer ahorita para ir al encuentro de esta gente, y sobre todo en momentos complejos que se sabe que quizás ahorita no se dimensiona, no se siente directamente, crisis que están ahí, pero que tal vez todavía no las logramos entender, jugar un rol como lo hemos hecho, de proponer, dar respuesta a esas problemáticas de la población. ¿Cuál es el rumbo que van a asumir ustedes como fracción, una fracción pequeña?
porque sabemos que el FMLN ha pasado por diferentes momentos políticos en su vida desde que nació a la vida partidaria ya por el año 94. Ha pasado diferentes momentos, algunos que le han dejado pues muchas satisfacciones, el hecho de haber obtenido 2 veces la presidencia de la República, el haber tenido una representación importante dentro de la Asamblea, y también hoy está pues un traspié que lo lleva a tener 23 legisladores en la legislatura 2018-2021 y 4 legisladores en la 2021-2024. Ustedes son una fracción pequeña, con poca capacidad de maniobra, si vemos la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, y por ende les toca nadar contracorriente en lo que está pasando hoy en la Asamblea. Pero ¿cuál es el rumbo que esperan tomar ustedes como FMLN, como fracción, en la Asamblea? Bueno, lo hemos dicho, aun cuando uno hubiese sido el electo o la electa, tiene que jugar el rol que la población que confió y dio ese espacio, ese escaño en la Asamblea Legislativa espera que se juegue. En primer lugar, nosotros no renunciamos a nuestro carácter de propuesta. Somos 4, sí, pero si uno propone una iniciativa en beneficio de la población, ¿por qué se debe oponer el resto? Debe dársele la oportunidad a esas, en este caso, propuestas que puedan ingresar en el seno de la Asamblea Legislativa, el estudio de cualquiera de las 20 comisiones permanentes, la oportunidad de analizarse, de debatirse, de consultarse, porque es primordial hacer consultas con los diferentes sectores y vivos de la sociedad para identificar la conveniencia o no de una iniciativa, y no de tajo, de manera prepotente, decir, porque yo no lo propuse, yo no lo acompaño. Creo yo que el carácter plural, deliberativo de la Asamblea Legislativa debe ser el que se ponga al centro, y si hay una iniciativa a favor de la gente, el que va a tener que explicar por qué no vota y no acompaña es el resto de grupos parlamentarios que tienen en sus manos incluso la posibilidad de decidir sin el acompañamiento de otro grupo parlamentario. Pero no corren el riesgo de verse invisibilizados en el mar de decisiones que toman en la Asamblea. Eso depende de la, digamos, de la actitud y la posición que juegue cada quien. Yo por lo menos cuestionaba cuando algunos colegas, que debo decir que ni siquiera resultaron electos de otros grupos parlamentarios, cuestionaban la condición de correlación numérica en la que quedábamos el resto de partidos, a diferencia de quienes ahora tienen numéricamente más espacio. Pero yo creo que la fortaleza en todo proceso democrático es justamente esa expresión, independientemente, como lo dije, que uno sea, es porque hay una parte de la población que le brindó el espacio ahí para que represente también los intereses de esa pluralidad de pensamiento del país. Nosotros, lo dije, no abandonamos el carácter de propuesta, ya iniciamos incorporando la solicitud de ratificación de reforma constitucional al agua. Lo que tuvimos en el Pleno fue una votación en contra, pero eso es lo que hace visible ante la población que las prioridades de quienes hoy podrían decidir sobre esos problemas grandes que tenemos como país, obviamente tienen otras prioridades que las hemos visto desde el primer momento: dar golpes de Estado a otro órgano, en este caso otro órgano de Estado como es el órgano judicial, proteger a sus ministros o funcionarios que están siendo cuestionados con leyes como la que se aprobó en la segunda plenaria, endeudar más al país sin un sentido de responsabilidad o planificación en el mediano y largo plazo. Es decir, ahí se va a poner a prueba realmente que quienes hoy la población les ha delegado una gran responsabilidad, otorgándoles la posibilidad de decidir por ellos mismos un escenario que después de la firma de los acuerdos de paz no había existido, porque esto hay que traerlo en cuenta. Ningún partido político desde el 92 a la fecha había tenido por sí solo 43 votos. Siempre se requirió diálogo, consenso, a veces frustraciones porque no avanzaban los temas que uno podía incorporar, eso es cierto, pero también se forzaba justamente a llegar a estos acuerdos. Y yo aclaro aquí, sin ningún tipo de chantaje para el FMLN, porque hoy se repite con esa narrativa que lleva el grupo que hoy tiene más número de votos en la Asamblea Legislativa, de decir que antes a saber qué tipo de acuerdos o pactos existían. Decir las cosas así es fácil, cualquiera lo dice. Si tienen pruebas, pues que lo demuestren y denuncien, porque al final meten en el mismo huacal y generalizan cuando no es el caso. Por lo menos nosotros hemos sido coherentes en la actuación y hemos, en el diálogo y en el consenso, a veces sí tenido que llegar a acuerdos, obviamente, de ceder algunas peticiones incorporadas en
en las propuestas para que tuviera el acompañamiento del resto. Hoy ellos pudieran aprobar los contextos, Anabel, obviamente han cambiado mucho. Sí. Porque si vemos las asambleas legislativas de los últimos 20, 25 años, encontramos, como usted decía, grupos parlamentarios que no han tenido mayorías absolutas y que han tenido que recurrir a los votos del resto de fracciones para lograr aprobación de leyes, a lograr reformas, a lograr créditos. Y esto ha sido como la dinámica que se ha mantenido. El partido que más votos ha tenido en la Asamblea en los últimos años fue Arena, que logró 39 diputados, sí. Pero eso fue en otros tiempos. Hoy la situación ha cambiado considerablemente y hay pues una mayoría absoluta, una mayoría calificada incluso, y hasta más votos de la mayoría calificada que favorecen en este caso y que están en poder de un grupo parlamentario. Pero esta situación, obviamente la dinámica ha cambiado mucho. ¿No será que los partidos se confiaron, Anabel, en el sentido que decían de que la historia iba a continuar siendo la misma, de que ningún grupo parlamentario iba a tener esas mayorías absolutas que ahora se tienen? Y la historia pues obviamente cambió a partir del 28 de febrero. No, claro, es el sistema de asignación de escaños, que en el caso del país obviamente ha procurado mantener la pluralidad y la representatividad. Hoy definitivamente la población que salió a votar, que es un poco más del 50%, en su mayoría ubicó a uno de los partidos con esa posibilidad. Por eso yo inicié diciendo, tienen una gran responsabilidad, porque obviamente la población les ha delegado esa tarea, esa función, esperando que ahí vayan a dar respuesta, por ejemplo, a la crisis económica que viven las familias salvadoreñas. ¿Qué propuestas hasta hoy tenemos al respecto? Ninguna. ¿Qué pasa y qué se ha perdido por la dinámica que hemos visto en estas primeras semanas, tanto desde el Pleno Legislativo como en las comisiones? Es prácticamente que la Asamblea pierde su rol contralor de pesos y contrapesos, porque esa expresión que tienen los votos obviamente responde a los mismos intereses que el gobierno, que a veces habrá que identificar si son los intereses de toda la población, y no va a cuestionar, no va a analizar, no va a debatir las propuestas, porque prácticamente solo las llevan, y se ha vivido la dinámica de la dispensa de trámites, que limita, como lo dije al inicio, y restringe el debate, y obviamente podría ser un apéndice o un anexo más de Casa Presidencial. Pero, Anabel, en la Asamblea siempre ha sido la misma historia. Porque durante el tiempo, por lo menos que yo estuve dándole cobertura a este órgano de Estado, siempre, incluso los mismos legisladores lo reconocían. Tenés los votos, tenés el poder. Tenés los votos, tenés la aprobación. Entonces, y este era, digamos, el gran punto, la gran barrera que en determinado momento para algunos partidos era infranqueable. El tener los votos para lograr impulsar sus proyectos, para lograr impulsar esas medidas que ellos consideraban eran las correctas. Pero ahora, pues, la situación, como decíamos, a partir del 28 de febrero cambia y esas barreras que estaban ahí se borraron y le dan todo el poder, en este caso, a una fracción que puede, en este caso, tomar las decisiones sin la necesidad de contar con los votos del resto de fracciones. Exacto, y los riesgos son mayores en el sentido de que se pierde la riqueza de que la población conozca a profundidad un debate o un cuestionamiento sobre alguna iniciativa. En el caso nuestro, como FMLN, llegaron iniciativas del mismo Ejecutivo y en algunos casos ahí quedaron, porque obviamente tampoco hubo un pleno convencimiento de que por ahí era una ruta a seguir en diferentes temas. Y ahora ese escenario no lo vemos. Es más, en las mismas comisiones, la población ha sido testigo que todas estas primeras reuniones se han dedicado a desechar o mandar archivos sin discusión y sin mayor argumento todos los expedientes. No quiero decir que algunos obviamente ya no son vigentes, ya no tienen validez, han sido superados por otras iniciativas, pero hay muchos que siguen siendo vigentes, que son producto... Como por ejemplo, Anabel. Bueno, estaba en la Comisión de Reformas Electorales en la que yo formo parte la iniciativa de la paridad para la participación política de las mujeres, que no fue invento de las diputadas, porque ahí debo decir que estábamos representadas todas las mujeres en la legislatura anterior y que contó con el apoyo de ONU Mujeres, técnicamente. En el caso del grupo parlamentario de jóvenes, donde también estaban todos los partidos representados, incorporamos la iniciativa de una ley
de educación integral en la sexualidad, cuando hay una realidad inminente en el país de una problemática que trunca los proyectos de vida de nuestras niñas que están saliendo, son violentadas y producto de esto tienen embarazos que obviamente podrían ser evitados o prevenidos si hay una conciencia plena desde el inicio, que cuando las niñas puedan identificar que están siendo violentadas. En fin, proyectos como ese que contaron también con apoyo técnico como el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el caso de la misma Ley General de Aguas, que no son inventos del diputado o diputada, son producto de organizaciones sociales que hoy yo debo lamentar también que hay una intención generalizada de decir organizaciones de fachada, como para desmeritar los esfuerzos y trabajos en el territorio que tiene la diversidad de organizaciones que existe en el país. Hay argumentos que dicen, no, es que es para tener mesa limpia. Pero eso es también un irrespeto y un desconocimiento al esfuerzo que pusieron quienes han trabajado esas iniciativas. Vaya, si la cosa es un revanchismo en contra de los partidos que reflejan obviamente contraposiciones a la posición oficial del gobierno, pues hubieran dado al menos, si hubieran dado ellos la tarea de hacer una revisión, porque yo dudo mucho que siquiera hayan leído la lista de expedientes de las comisiones. Pero bueno, hay una situación que ha pasado con el tema de la ley de agua, por ejemplo. Ese es un proyecto que está desde 2006, estamos en 2021. ¿Cuánto tiempo la Asamblea, cuántas legislaturas tuvieron que analizar ese proyecto y que llegamos al 2021 y que todavía estaba, digamos, en proceso la ley en sí? Porque vimos que la legislatura 2018-2021 había avanzado y luego retrocede y dice, no, vamos a comenzar de nuevo porque el artículo 14, que es donde se hablaba del ente que iba a controlar el agua y que si se incluía o no a los privados, que si era una privatización o no, que si era, digamos, darle poder, en este caso, a las empresas privadas sobre un recurso como el agua. Entonces, ese fue el gran punto de debate. Sí, y luego se echa camino para atrás y dice, no, vamos a comenzar entonces de nuevo. Realmente es también triste saber cuánto tiempo se ha tenido que debatir en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de un recurso que se considera básico para la vida en El Salvador y que desde 2006 a 2021 no haya habido un consenso que permitiera, digamos, tener y contar con una normativa de este tipo, Anabel. Claro que sí, y hoy nos enfrentamos nuevamente a un retroceso total. La legislatura anterior logró avanzar 111 artículos. Y justamente en los primeros meses de la legislatura 2018-2021 fue donde este tema se puso mucho en agenda y recordemos que generó una gran movilización social en rechazo al intento privatizador que había en uno de los proyectos de ley que estaba tomándose como base para el estudio. Pero esos avances hubiese sido más fácil si en aquel momento no se logró un acuerdo por diferentes motivos. Por el interés de algunos de que estuviese la representación privada, por la convicción de otros en el sentido de que es un recurso, un derecho humano y que debe ser garantizado desde el Estado y su administración debe ser pública, pero se iba avanzando. ¿Y ahora qué? No hay ningún proyecto en la mesa de discusión. Habrá que ver, obviamente las organizaciones ya se han pronunciado algunas, no creo que queden sin decir mayor cosa o sin tratar de proponer nuevamente, pero es desconocer ese esfuerzo de ellas. Porque mire, en la legislatura anterior propuso la academia a través de universidades, la misma iglesia. Son las propuestas que se mandaron a archivo. No es la del FMLN o de otro partido político. Entonces creo que no hay argumentos, por más que lo traten de justificar, así como tratan de justificar el golpe del 1 de mayo, no hay argumento más allá que la correlación numérica que les da la posibilidad, obviamente, de tomar ese tipo de decisiones, que justifique haber enviado al archivo este tipo de expedientes. Otro tema ayer llegó el ministro de Medio Ambiente y dice que hay necesidad obviamente de reformas a la ley de medio ambiente para dar más dientes al ministerio y que pueda emitir sanciones más duras que cuiden el medio ambiente. Habían iniciativas ahí. ¿Por qué entonces no promover que, por ejemplo, la reforma al artículo 89 de la ley de medio ambiente, que justamente se trata de eso, se aprobara rápidamente? Entonces, ¿será genuino el interés de dar respuesta a los problemas o es una acción, como lo dije, de revanchismo del discurso y la narrativa que quieren implementar supuestamente una mesa limpia, pero no hay
mayores luces de cuál es la agenda que realmente van a impulsar en este caso, así como no lo hicieron en campaña, donde no se conocían plataformas más que la campaña por la N. Creo que la población que ya les otorgó y les dio la confianza de que estén ahí, debe saber también cómo planean resolver estos grandes problemas y que no sea yendo por los caminos más fáciles, como el caso de más endeudamiento, que es lo que han hecho, o de crear inmunidad e impunidad a sus funcionarios que están siendo señalados, porque sí, la corrupción debe perseguirse cuando son otros, pero cuando es al gobierno al que se le está señalando, ahí sí no cuenta. Entonces hay muchos elementos que nadie desconoce, que los números son los que mandan. Es más, cada planteamiento que nosotros hacemos, lo hacemos con claridad y conciencia de eso, pero llamando a la reflexión justamente por la gran responsabilidad que tienen en este nuevo contexto, en este escenario, que la población ha, digamos, configurado esa correlación legislativa. Pero, Anabel, una de las interrogantes es qué tan conscientes son los partidos como Arena y el FMLN que parte de lo que se tiene hoy es producto de lo que no hicieron cuando estuvieron en las posiciones de poder, en las que ostentaron la presidencia de la República, en las que controlaron en determinado momento la Asamblea Legislativa y que tampoco respondieron a las necesidades de la gente. Y es la gente, la misma gente la que pues da el poder y lo quita al mismo tiempo. Claro. Y eso es lo que hemos visto. Pero ¿qué tan conscientes son los partidos de que lo que no se hizo es lo que hoy está pasándoles una factura tremenda al dejarlos prácticamente sin voz en un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa? Bueno, no puedo hablar por los otros partidos, no sé Arena qué piensa, puedo hablar en nombre del FMLN y claro que hay conciencia. Yo dije hace un rato, uno va leyendo, interpretando las señales. Ningún partido, lo dije también, desde que el FMLN se incorpora a la Asamblea Legislativa y a los espacios a través de la lucha electoral, ha tenido la correlación de fuerzas que hoy existe. Claro que los resultados al final son por acciones u omisiones, pero no hay que tener, digamos, no hay que perder de vista que nunca el FMLN por sí solo pudo tener acceso, por ejemplo, al financiamiento que ha tenido este gobierno en estos primeros años. Y sin excusa de pandemia o como argumento la pandemia, en general ha tenido a disposición recursos como nunca antes otro gobierno. Y que por cierto hay millones ahí que no están justificados, que la Corte de Cuentas está señalando, que habría que ver si la bancada que tiene más votos en la Asamblea tiene la disposición también de conformar comisiones especiales, por ejemplo, para indagar sobre ese manejo de fondos. Habría que ver si realmente el espíritu es la transparencia y la rendición de cuentas. Pero como FMLN tenemos nuestro proceso justamente ahorita, como lo dije, para la redefinición del rol que se debe jugar en este nuevo contexto, ya sea por las múltiples causas que han llevado hasta acá, propias algunas, muchas, pero también no podemos perder de vista las externas, donde la mentira, la difamación también cobra un rol muy principal, ¿verdad? Entonces, así como digamos es la dimensión de las causas, tendrá que ser también la dimensión de las acciones que nos permitan tener siempre la vigencia de sujeto político para participar obviamente en la vida activa del país, en la búsqueda de las transformaciones, que es lo que debe de estar siempre al centro y el beneficio pues de la población. Muy bien, vamos a regresar con más de la conversación que tenemos hoy con Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN, las decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa. Hay puntos de discusión en este momento, como por ejemplo, ¿qué está pasando con el manejo administrativo de la Asamblea? Se anuncia la supresión de más de 1000 plazas, se anuncia cambios también en lo que representan beneficios para los legisladores. De eso vamos a hablar cuando regresemos, así que le pedimos a usted que continúe con nosotros. Somos Hechos AM. Estamos en el día viernes, hoy es 21 de mayo de 2021 y en el espacio de la entrevista estamos conversando con Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN, departamento de San Salvador, y estamos hablando de situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Anabel, en esos últimos días se ha hablado mucho respecto al tema de los empleados de la Asamblea, el tema de los sindicatos, el tema de las reuniones que ha tenido en este caso el presidente de la Asamblea con esos sindicatos y las situaciones que se han dado de gente que de pronto pues estaba trabajando en la Asamblea y se ha quedado sin empleo.
algunos porque se les vencieron los contratos, otros porque eran empleados de las fracciones, y hay una situación un tanto compleja en el manejo administrativo de la misma Asamblea Legislativa, pero ustedes están dentro de ese órgano de Estado. ¿Cómo ven la situación de lo que está ocurriendo en la Asamblea hoy respecto al tema de las posiciones de trabajo dentro de ese órgano de Estado? Bueno, en primer lugar, enviar la solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras que hoy ven amenazada esa fuente de ingreso para sus familias. Creo que están en el legítimo derecho de hacer exigencia al cumplimiento. En primer lugar, que se les respete el debido proceso y luego que se cumplan los derechos laborales. En materia laboral, nada ha sido regalado, todas son conquistas, producto de las luchas reivindicativas de la clase trabajadora a lo largo de la historia, y en el país no es la excepción. La materia laboral está muy bien desarrollada. Yo debo decir que la relación y el vínculo laboral del personal de la Asamblea Legislativa es con la institución, aun cuando hay una realidad de asignación a los grupos parlamentarios. Claro. La responsabilidad administrativa recae en la presidencia de este órgano de Estado y la junta directiva, dependiendo también de los acuerdos que tomen ellos en la administración de los recursos. Pero, Anabel, que eso es al inicio. Hay una realidad ahí que no escapa a la gente, a los ciudadanos que estamos desde fuera viendo lo que ha pasado en la Asamblea. La Asamblea ha tenido un crecimiento muy elevado en su planilla, que allá por los 90 tenía 400 empleados y ahora tiene más de 2.000 empleados, 2.300, 2.200, por ahí anda. Entonces, ¿dónde estuvo, digamos, esa situación que llevó a que se diera ese crecimiento tan amplio de la planilla legislativa? Porque ese es uno de los puntos de crítica que se ha hecho a la Asamblea Legislativa como órgano de Estado, y también se ha hecho una crítica hacia los partidos políticos que convirtieron la Asamblea en una fuente de empleo para sus correligionarios. Bueno, y en este caso habría que revisar caso por caso el FMLN, y eso es público también, incluso previo a la instalación de esta nueva Asamblea circuló nuevamente la relación de trabajadores y trabajadoras con respecto al número de diputaciones. Claro. La fracción nuestra, el grupo parlamentario nuestro, siempre ha sido responsable de mantenerse bajo los márgenes presupuestarios que, digamos, te dicen que vas a tener. No es que el grupo parlamentario administre el recurso, ya lo dije, esto es institucional. Claro. Y la gente tiene conciencia de eso. Hay muchos cargos que obviamente podrían responder al vínculo directo con el diputado y la diputada, pero hay muchos más que son a nivel operativo, administrativo. Hay gente ahí que ha hecho una carrera, obviamente, y lo que espera es que se le respete su pasivo laboral, claro. No irse, ¿verdad?, así por así, sin tener un reconocimiento y tener derechos, como lo tiene todo trabajador y trabajadora. Creo yo que a nadie, digamos, le escapa la razón, en el sentido de que si un grupo parlamentario pasó de tantos diputados a tantos diputados, hay una realidad objetiva y una realidad claro. material que no vas a poder obviar, pero eso no significa atropellar los procesos y desconocer derechos, y sobre todo cuando hay demandas sindicales, que hay que decirlo, en la Asamblea Legislativa, como en otras instituciones, como en las alcaldías, que también estamos viendo este mismo reflejo de incumplimiento de derechos, de no cumplir el debido proceso cuando se va a prescindir de los servicios de un trabajador o trabajadora, y obviamente salen las demandas de las personas que están viendo violentados sus derechos. No hay solo un sindicato en la Asamblea, hay más de una expresión sindical, y hasta el momento una de esas expresiones no ha sido escuchada, bajo no sé qué argumentos, pero ayer en la noche se conocía un pronunciamiento de uno de los sindicatos pidiendo siempre audiencia, porque no es lo mismo tener el panorama solamente de una expresión que de todas las expresiones organizativas que puedan existir, porque obviamente si hay más de una es porque algunos no se sienten representados por alguna de las que exista. Entonces, creo yo que acá lo que debería ser primero la administración y quien está ahora al frente de la Asamblea Legislativa es por lo menos tener, digamos, las opiniones diversas de los trabajadores y trabajadoras, conocer de primera mano cuáles son sus demandas, porque puede ser que algunos sí estén demandando estabilidad laboral, otros estén demandando que se les reconozca su pasivo laboral u otras cosas, teniendo en cuenta la realidad. ¿Por qué creció la planta de personal? Pues habría que preguntarle justamente a estos partidos que históricamente han reflejado tener un gran número de personas bajo su asignación, aun cuando la representación parlamentaria no les da para eso.
También hay que tener en cuenta que a lo largo de los últimos años ha habido muchos casos en los que en estas circunstancias luego ha venido inmediatamente un mandato vía sala de reincorporación, porque se identifica que las personas no son plazas de confianza, han sido violentadas en sus derechos. Hay múltiples también en este caso causas que quizás han propiciado eso. Yo no quiero decir tampoco ahí que es justificable, porque yo creo que la buena administración tiene a la base el uso eficiente de los recursos. Lo dije incluso en esta plenaria cuando hubo 600 millones más de deuda, que un buen gobierno no solamente se va a calificar a lo largo de los años o la historia le cobrará después, el haber hecho, en este caso, solamente puesto la mirada en más deuda, porque al final hubiese sido bueno que se hagan los ajustes necesarios, haya responsabilidad en las finanzas que permitan un margen de maniobra y de cumplimiento de las expectativas de la gente sin tener que endeudarnos. Igual es en las instituciones, habría que ver qué pasó justamente, ¿verdad? Porque es difícil decir por esto es que se ha incrementado la planta de personal, y que yo debo decir, el presupuesto de la Asamblea, sin escucharme a la defensiva, nunca he estado en un espacio, digamos, hoy no estamos en la Junta Directiva, ha sido bastante prudente en su presupuesto. Es uno de los presupuestos que se ha mantenido fijo desde el año 2016. Hoy dicen que va a disminuir 7 millones. Y hay que aclarar, porque ahí hubo una gran campaña, justamente previo a las elecciones, del tema de salarios, del tema de seguros. De bonos y prestaciones. De bonos y prestaciones. La Asamblea Legislativa no tiene seguro médico desde el año 2016 o 17. No se ha tenido, la legislatura anterior no hubo seguro médico. Entonces no es cierto que ahora no va a tener seguro médico nadie. Eso no ha estado vigente en los últimos años. El tema de los bonos sí, y nosotros hemos dicho, en ese caso no tenemos ningún problema. Hemos renunciado y lo hicimos muchas veces en el pasado. Lastimosamente no hubo la dimensión comunicacional como la tiene el actual gobierno y sus diputados para que ese mensaje llegara a toda la población. Lo pusimos a disposición de organizaciones en tema de donación. En fin, eso ha figurado así. Somos funcionarios que vamos ahí a cumplir una tarea y no a que desde ese cargo obviamente nos vamos a beneficiar personalmente. Ahí están nuestras declaraciones de probidad, que por cierto estamos en el plazo de hacerla. Yo espero que todos los que hoy resultaron electos en la Asamblea Legislativa cumplan con el plazo que la ley da para presentar la declaración patrimonial, que justamente es una muestra de transparencia de los funcionarios. Tenemos 60 días para hacerlo y esperaría yo que lo hagan todos los que estamos ahora en la Asamblea Legislativa y todas. Es decir, el tema, digamos que a veces hay mucho ruido y poca acción, porque habría que indagar ya después si efectivamente se están haciendo ajustes en esa vía, que es lo que la población en otros momentos ha criticado y cuestionado. Esta semana se creó la comisión para investigar a las organizaciones no gubernamentales que han recibido fondos, por lo menos cómo se entregaron esos fondos y a quién se entregaron. ¿Cómo ven ustedes esta situación en una comisión en la que se pedía se incorporara, en este caso, a usted para que formara parte de la comisión y al final pues esto no se hizo? Bueno, nosotros siempre hemos estado a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas. Creemos en la facultad de la Asamblea Legislativa de nombrar comisiones especiales, acompañamos las comisiones especiales en la legislatura anterior y dimos nuestros votos, en este caso, para la incorporación de la creación de la comisión especial el martes, dimos los votos para la dispensa de trámite, pero se violentó el proceso. Solamente se sometió a discusión la dispensa e inmediatamente el jefe o coordinador del grupo parlamentario que hoy tiene mayoría de votos en la Asamblea, Nuevas Ideas, se tiró a dar propuestas de conformación, incluso de los otros partidos, como que los otros partidos no tuvieran autonomía para hablar por sí solos, y él mismo dio los nombres que quería que conformaran esa comisión, violentando también el derecho de los otros grupos parlamentarios para formar parte de esa comisión, para ir a aportar desde la experiencia también, en este caso, del seguimiento a la ejecución de los fondos públicos. Si el origen y el espíritu realmente fuera la persecución de cualquier irregularidad, ¿por qué oponerse a que otros estén participando? Si al final
Obviamente tiene que ser información de conocimiento público. Habrá que ver si hoy sí respetan los funcionarios los llamados que hace la Asamblea y que están dados por ley. El artículo 132 de la Constitución es claro en decir que tienen la obligación de colaborar con las comisiones especiales. O sea, antes las cuestionaron, hoy sí son digamos, correctas hacerlas. Nosotros nunca las hemos cuestionado, hemos creído en el mecanismo, hemos participado y hoy queríamos participar, pero se violentó ese derecho. Ni siquiera se sometió a votación la propuesta. Hubieran hecho al menos ahí el mate, ¿verdad?, por respetar los procedimientos, porque obviamente no los respetan, no respetan ni el reglamento, que es ley de la República, el reglamento interior de la Asamblea, mucho menos la legislación secundaria ni la Constitución, si la violentaron desde el 1 de mayo. Pero con algo tan sencillo como la conformación de una comisión especial, violentaron el derecho, en este caso, de nuestro grupo, de estar representado. Y no es porque yo haya sido la propuesta, pudo haber sido cualquiera de los otros compañeros o compañeras que iba a ir ahí a hacer una función de colaboración. Al final, obviamente de eso se trata también el trabajo de las comisiones, de indagar, y esperamos, y lo hemos dicho, que sea imparcial, que se investigue todo, porque recordemos que en el pasado ha habido cuestionamientos en estas asignaciones, específicamente a un colega diputado, que se le vinculaba por un conflicto ahí familiar, en el sentido de que podría haber existido obviamente conflicto de intereses por la asignación. Ojalá que así sea y no solamente se trate de un mecanismo también de persecución contra las organizaciones, que sería lamentable porque son expresiones de la sociedad civil. Y yo debo reafirmar, yo ahorita no me recuerdo la lista del 2021, pero las organizaciones siempre solicitan bajo algún proyecto, son auditadas por la Corte de Cuentas, hacen procesos de rendición. Está el Padre Arrupe, la Fundación Forever, la Cruz Roja, la Cruz Verde, Comandos de Salvamento, FUSATE, una lista de organizaciones que no son organizaciones de fachada. Yo creo que hay que ser un poco más prudentes en los manejos porque se generaliza. Si se encuentran indicios e irregularidades, obviamente uno no puede defender faltas a la ética. Eso está ahí claro, pero hubiesen permitido que se conformara de manera plural para que no fuera desde el inicio cuestionado el funcionamiento de esa comisión y que pudiera verse parcializado como un mecanismo siempre de revanchismo hacia aquellas voces que incomodan al actual gobierno. Anabel, ¿cuál es su visión del acuerdo que suscribió en este caso la Asamblea Legislativa, o que le dio luz verde a la Asamblea Legislativa con la cooperación china? Esto se ha también puesto en el centro del debate respecto a que El Salvador lleva desventajas en este acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes lo que está ocurriendo y que de pronto vemos digamos, una situación que genera un poco de tensión en la relación con Estados Unidos y acercamiento, en este caso, a China continental? Bueno, nosotros promovimos la apertura de relaciones con China en el 20 de agosto del año 2018. Fue el último gobierno del FMLN quien dio pasos importantes en esta apertura de relaciones, porque creemos firmemente en las ventajas que puede traerle al país, tener en cuenta una relación que históricamente había estado cerrada, ¿verdad?, limitando las posibilidades de tener acceso, por ejemplo, hoy a las donaciones de vacunas, a facilidades en la relación comercial para accesar a esas vacunas en el marco de la pandemia. Asimismo, votamos ese día por la ratificación, porque aunque se quiere hacer desaparecer de manera malintencionada el antecedente, quien abrió relaciones con China fue el FMLN, en el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, y es bueno recordar lo que dijo el presidente actual en aquel momento. Cuestionó esa relación, criticó la relación, y hoy la historia le ha comprobado y le ha hecho revertir esa declaración, cayendo en cuenta que obviamente hay ventajas. Es una cooperación no reembolsable, a algunos les genera dudas, obviamente yo respeto la diversidad de opiniones, a diferencia
de otras personas hoy que creen que cuando uno difiere de alguna opinión ya es estar atacando en contra. En este caso se respeta que otros grupos, otros partidos tengan dudas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que sí es una relación de cooperación sobre el marco de lo que las relaciones exteriores mandatan en cuanto al respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, y que hoy con esa cooperación obviamente China va a colaborar en proyectos puntuales. Sí, claro, quedó como en el aire, y debo decirlo, el monto total, ¿verdad? No quedó establecido ni en el decreto ni en el dictamen ratificado. Ha habido una diversidad de opiniones, unos dicen que son 500 millones de yuanes, otros 500 millones de dólares. Habrá que ver, obviamente, más documentación. También hay que decirlo, esta cooperación no reembolsable fue desde las primeras pláticas con el gobierno de la República Popular China, que se fue conformando, que fue tomando forma, ¿verdad? Se habló en aquel momento que eran 150 millones de dólares. Hoy habrá que ver, porque es un aspecto que el gobierno no ha querido tampoco puntualizar. Dicen ellos, algunos, que son 500 millones, habrá que esperar justamente esa cifra exacta. Sin embargo, al tratarse de este tipo de cooperación, obviamente, no se puede negar que es de beneficio para la población, a diferencia de un crédito que obviamente nos compromete no solo a nosotros, sino que también a las generaciones futuras. Muy bien, Anabel, le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo en esta mañana. Estamos al cierre de la semana y pues nos interesaba conocer la visión que tienen ustedes como grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa con lo que está ocurriendo en el contexto actual que está viviendo El Salvador. Gracias por estar aquí, Anabel Belloso. Gracias, Manuel, un placer haber compartido con ustedes, y también pues un buen viernes para toda la población, y siempre en la disposición de poder venir a conversar. Muy bien, vamos nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos.